muchas gracias. Yo voy a bajar porque acá no me van a ver. Mi altura no me deja estar ahí. Así que vamos a ver si puedo acá. Les voy a hablar entonces de... seguimos yendo un poquito más allá del pelo, pero ahora con la parte emocional. Y hablando, para arrancar con este tema, sobre la importancia del pelo en general, ¿no? Y la verdad que en una encuesta muy general que se hizo, para el 95% de las mujeres y el 81% de los hombres, el pelo influía en su estado emocional. No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero con respecto a cómo vemos nosotros, ¿sí?, a los pacientes a medida que van mejorando, ¿sí? Y eso es claro en la forma en que decimos que el pelo es un espejo de cómo estamos, ¿no? De cómo nos sentimos. Si ven pacientes con alguna alteración de tricología y le toman fotos, suele pasar esto, que cuando empieza el tratamiento están, ¿no?, una cara más triste, y a medida que van mejorando ya se les escapa alguna sonrisa hasta en la foto, ¿sí? Entonces eso es un dato que me gusta resaltar. En general, si hablamos de salud mental y caída de pelo, la caída de pelo en general, sea por la patología que sea, se asocia con más depresión, con más ansiedad y particularmente con algunos trastornos psicológicos como trastorno obsesivo-compulsivo y fobia social. Pero si ahora hablamos más de lo que venimos a hablar hoy, que es la alopecia areata, podemos ver estos indicadores, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de algunos. Y me parece que si bien voy a hacer mención a trabajos publicados, me gustaría que pensemos en lo que estamos viendo, así como para tener un concepto claro y que cambiemos ciertas cosas que quizás solemos repetir en la consulta con los pacientes de alopecia areata. ¿Qué pasa con los eventos vitales estresantes? No hay tanta información específicamente acerca de esto, pero sí con relación a lo que tiene que ver con esto, ¿sí? Hay una relación real, digamos, bien significativa entre lo que es estrés y alopecia areata y estrés, ¿sí? O solamente va hacia un lugar. Y empiezo con algo un poco más controvertido, ¿sí?, como para que lo pensemos. Paus, que es un autor que se caracteriza por esto y que viene persiguiendo este tema desde hace un tiempo, él lo que se permite pensar o diferenciarse es justamente en esto que estábamos hablando antes. Todos sabemos que esa cascada inflamatoria que se ve en la alopecia areata, comenzando por la pérdida del inmunoprivilegio, es algo innegable, ¿sí? Pero él dice que quizás esta diferencia en las respuestas que tienen los pacientes, y todos sabemos que los pacientes con alopecia areata son muy inciertos, ¿no?, en cuanto a su evolución. La verdad que todos evolucionan diferente. Entonces, él dice que si bien hay una vía final común, podría ser que inicialmente no todos empezaran de la misma manera y no todos tuvieran el mismo pronóstico. Entonces, si entiende que hay una respuesta estereotipada del folículo piloso, que por eso termina haciendo esto, pero sin embargo que quizás en forma inicial puede plantearse distinto. Y eso en realidad lo que lo lleva a pensar es que la propuesta terapéutica lo que debe buscar, lo ideal, digamos, es la restauración de ese inmunoprivilegio, que sería lo ideal. Y entonces acá un poco qué evidencia hay acerca de estrés como desencadenante de alopecia areata. Y la verdad que vamos a ir viendo que si bien hay algunas publicaciones, no tienen tanto peso como en la importancia. Y entonces, si bien lo que se plantea cuando uno habla de estrés psicológico y como desencadenante de alopecia areata tiene que ver con la liberación de sustancia P y de CRH, como que se dividían en dos vías, ¿no? La forma autoinmune de alopecia areata y la forma no autoinmune, que algunos la llaman apoptótica. No voy a aburrir con esto porque todos conocemos esa primera y ya Aldo nos explicó, pero entonces ellos dicen que podría haber otra vía más apoptótica desencadenada por el estrés neurogénico. Y acá, volviendo a lo que decía Paus, él también plantea esto, pero dice que no solamente esto tiene que ver con el estrés psicológico, sino que también podría deberse a la disbiosis, sí, que también se estuvo hablando antes, y a otras cuestiones que quizás todavía no conozcamos. Y entonces lo importante en este sentido es que sí, estereotipar el tratamiento para todos los pacientes no es tan bueno, ¿sí? Tendríamos que pensar en ese paciente puntual qué es lo que está pasando. Y entonces me gusta mucho, dice si hay una relación causal entonces entre alopecia areata y lo que es depresión y ansiedad. Esa es la pregunta que se plantea el artículo.
Y entonces, ellos lo que dicen, lo que encuentran, digamos, es que existe una susceptibilidad genética en los pacientes con alopecia areata de tener más riesgo de depresión y ansiedad, pero no al revés. ¿Sí? No los pacientes con ansiedad y con depresión no tienen más riesgo de tener alopecia areata. Entonces, ¿qué es lo que pensamos acerca de estos desencadenantes? Bueno, la verdad, me interesa mucho este punto puntualmente porque me pasa que veo familias que vienen al consultorio con chicos adolescentes o niños pequeños con alopecia areata y les digo que si bien les preocupa mucho la pérdida de pelo, les preocupa un montón que todo el mundo les estuvo diciendo que algo le pasó a ese chico o a ese adolescente para que se le caiga el pelo. Entonces es como decir, además de que se le está cayendo el pelo, están angustiadísimos y torturando al niño, a la niña, al adolescente para ver qué es lo que les estuvo pasando. Entonces no es necesario eso, ¿sí? La verdad que los casos en los cuales hay un evento digamos desencadenante en cuanto a lo psicológico no es lo más frecuente. Entonces eso ya no es más necesario, ¿sí? Yo recuerdo en mis inicios en la dermatología que era una pregunta constante. Cuando alguien venía con alopecia areata, preguntarle, bueno, ¿y qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Te pasó algo? ¿Tuviste algún evento traumático? Bueno, eso ya no más, ¿sí? La verdad que todavía no existe evidencia real de que eso en casos aislados podría llegar a ser, pero no es la regla, ¿sí? Y ahora sí yendo al revés. Entonces, ansiedad y depresión en los pacientes con alopecia areata. Bueno, esto como más rápido, ¿no? Porque sí, se ha visto, como ya les dije antes, que hay una mayor probabilidad de padecer depresión y ansiedad en los pacientes con alopecia areata. Si bien pueden tener síntomas depresivos y síntomas de ansiedad, no es tan frecuente la asociación con el trastorno depresivo, ¿sí? O sea, con la enfermedad. Lo mismo con la ansiedad. Y este es un estudio del año pasado, que también me gusta traerlo porque hay algunas cosas que nosotros a veces pensamos y vemos en el consultorio que están plasmadas en este artículo, y ellos lo que buscan acá es dividir a los pacientes en distintos como perfiles de severidad, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que es pérdida de pelo, síntomas emocionales y limitaciones funcionales, digamos, en el día a día. Y para eso, y ver en esos grupos que se van armando de acuerdo a estas características, ver cómo impacta eso en lo que es calidad de vida, productividad laboral, ansiedad, depresión y satisfacción en la respuesta al tratamiento. Entonces, esto es lo que se fueron preguntando, ¿sí? Estas son las encuestas, digamos, de que se fueron haciendo a los pacientes para determinar estas características que fueron diciendo. Rápidamente, como para que tengan una idea, en esta primera lo que se evaluaba era el compromiso de la pérdida de pelo, pero no solamente en cuero cabelludo, sino también en cejas, pestañas y en el cuerpo. Y además también se preguntaba acerca de síntomas emocionales y limitaciones en las actividades de la vida diaria en las semanas anteriores. También se preguntó acerca de la productividad laboral, o sea, el impacto laboral que tenían esos pacientes con alopecia areata, teniendo en cuenta ausentismo, presentismo y limitaciones en la actividad. El Index 16, que lo conocen, que tiene que ver con la calidad de vida, evaluando, en este caso, síntomas, emociones y la funcionalidad. Y también, en este caso, evaluaban la satisfacción ante la respuesta terapéutica. Y este último que hablaba de ansiedad y depresión. Entonces, estos fueron los distintos grupos, ¿sí?, que se fueron encontrando en el estudio. Digamos, los colores que van a ver, en realidad está muy mal porque no coinciden los colores de ahí con los colores de ahí, pero no importa. Lo que tienen que tener en cuenta es que lo que más se tuvo en cuenta fue entonces la pérdida de pelo, el cuero cabelludo, en cejas, en pestañas, en el cuerpo, los síntomas emocionales y la limitación en la actividad. Y lo que se vio, si vemos esta primera de acá abajo, ¿sí?, digamos, la clasificación en los grupos desde el 1 hasta el 5 se relaciona principalmente, digamos, en forma ascendente con la pérdida de pelo, ¿sí? O sea, el 1 es el que menos pérdida de pelo tiene y el 5 el que más pérdida de pelo tiene. Sin embargo, si vemos la escala relacionada con lo que es emociones y alteraciones en las actividades diarias, vemos que no es igual, ¿sí? No fue así de la misma forma ascendente, sino que el grupo 3, que es un grupo que tiene una pérdida de pelo moderada, ¿sí?, no es la pérdida de pelo más severa, sin embargo es el que más afectación emocional tuvo. Y entonces, en este grupo puntualmente, lo que se vio fue entonces que tuvo más afectación de la calidad de vida, tuvo más ansiedad y más depresión, más alteraciones en la productividad laboral, y sí, los que fueron diferentes fueron aquellos que tuvieron menor satisfacción ante la respuesta terapéutica, fueron los del grupo 5, claramente porque son los que tenían una alopecia areata más severa. Las características del grupo 3, digamos, en cuanto a
a sus características personales. En realidad la edad fue más o menos similar en todos los grupos, alrededor de los 30 años. Había un poco más de mujeres en este grupo, pero no demasiado. Y en cuanto a comorbilidades, bueno, ansiedad, depresión, y había dermatitis atópica, un poquito más que en los otros. Entonces, esto es algo que lo vemos y lo decimos cuando hablamos de salud mental y alopecia areata, que es que la peor calidad de vida en estos pacientes no está relacionada directamente con cuán grave es su alopecia areata. En estos casos, en este caso digo puntualmente en este grupo, el grupo de clase 3 tenía una pérdida moderada, ¿sí?, de pelo, que tenía un máximo impacto en la calidad de vida. Acá otros trabajos que dicen lo mismo, sí, pero más viejos, que la severidad clínica, o sea, basada directamente en el SALT, no predice directamente la afectación de la salud mental. Datos que por el tiempo no voy a ahondar, pero que es importante que tengamos en cuenta: hay un aumento de riesgo, ¿sí?, de la tendencia suicida en estos pacientes. Se recomienda, sobre todo en adolescentes, tener eso presente y en caso necesario, que lo consideremos necesario, hacer la derivación pertinente. También sufren de acoso escolar, baja autoestima y fobia social. Ya lo dijeron todos estos, simplemente para decir que antes nada más se tenía en cuenta lo que era la afectación de cuero cabelludo, y sin embargo, ya en el último tiempo también se suma a esa afectación el malestar, digamos, emocional con respecto a la alopecia areata como un índice importante para aumentar el riesgo de esta alopecia areata. El riesgo, perdón, la severidad, no el riesgo, ¿sí?, la severidad, para poder determinar en todo caso la elección terapéutica. ¿Y qué pasa cuando los pacientes mejoran? ¿Sí? De vuelta la sonrisa les pongo, ¿sí?, de los pacientes que van mejorando, y la verdad que lo veo en muchos pacientes. Entonces, acá lo que evalúan es la mejoría, digamos, en los diferentes síntomas que vimos antes cuando van mejorando con el tratamiento. Y entonces, acá se ve en la primera de la derecha para acá, que dice que entonces en aquellos que tuvieron una mejor respuesta terapéutica, mejoraron muchos síntomas como lo que son emociones y funcionalidad. Los síntomas no tanto, y es claro, porque la alopecia areata en general no tiene síntomas, no pica, no duele, no arde, entonces por eso es que los síntomas no varían. Y en cuanto al score que mide ansiedad y depresión, igual, sí, también mejoraron esos scores a medida que mejoraba el recrecimiento del pelo. Este otro estudio, ellos lo que se preguntaban era si el recrecimiento sostenido en el tiempo también hacía que esos síntomas se mantuvieran bien, o si por ahí esto tenía que ver con otra cosa y entonces no sucedía. Bueno, lo que se vio es que sí, realmente en el tiempo estos pacientes que habían mejorado también mantenían esa mejoría en lo emocional y en lo que tiene que ver con ansiedad y depresión. Entonces, el recrecimiento, no solo inicial, sino sostenido, mantiene entonces esa mejoría en los síntomas, digamos, relacionados con la salud mental. Algo más podemos hacer, todos hablamos hoy de, por supuesto, indicar un tratamiento adecuado, de no demorar, ¿sí?, el inicio del tratamiento. Y hay algo más, bueno, a ver, se habló antes también de la relación con el deporte. Acá lo que dice este estudio, en realidad, es que en general los pacientes con alopecia areata hacen poco deporte, es lo que dice este estudio, pero además lo que dice es que basándonos, todos son pacientes que tienen un compromiso severo del cuero cabelludo. Sin embargo, los que hacen más deporte tienen menos riesgo de tener depresión y ansiedad, ¿sí? No hablamos de recrecimiento de pelo, ¿sí? Estamos hablando solamente de los síntomas emocionales. En cambio, aquellos que no tenían, digamos, tanta actividad deportiva, tenían más, ¿sí?, prevalencia de depresión y sobre todo también de depresión severa. Con lo cual, la actividad física es una intervención positiva para indicar a nuestros pacientes con alopecia areata y con carga psicológica. Y este otro va, digamos, entendiendo algo sobre la psicoterapia, que no me voy a detener, pero también un poco dice que estos pacientes hacían diferentes estudios, ¿sí? Son con mindfulness, con hipnoterapia, con psicoinmunoterapia y también con como grupos de ayuda. Y demostraron que la mayoría de estos pacientes mejoraban los síntomas de vuelta. No voy a hablar, vean que ahí hablan de recrecimiento, yo no voy a hablar de recrecimiento porque son estudios que están mal hechos para eso, entonces no voy a hablar de eso, pero sí deteniéndonos en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Si bien, ¿no?, como dice ahí, son muestras pequeñas, ¿sí?, están mal hechos, son estudios que no están randomizados y demás. Y esto sí, acá me parece, esto es importante porque a veces, mismo mientras los pacientes están empezando a mejorar, con aquellos pacientes que vemos que no mejoran, aconsejarles el uso de pelucas o de algún aplique
sea, métodos de camuflaje pueden ser útiles. Y miren en este estudio cómo mejora, ¿sí?, en general la percepción de esas pacientes a nivel de la sociabilidad, ¿sí? En este estudio son mujeres, con esto estoy terminando, son mujeres con alopecia areata, en general la media es de 36 años, la mayoría tienen, o más de la mitad, tienen una alopecia areata severa, ¿sí? No todos con una alopecia areata total, pero más del 50% ya es un montón. Y lo que se vio es que a partir del uso de estos apliques o de este camuflaje, mejoran mucho los distintos dominios como la competencia en el día a día, digamos, la adaptabilidad y la autoestima. Con lo cual hay un alto grado de satisfacción tras el uso de estos materiales. Entonces hubo una correlación positiva entre lo que es la satisfacción estética y el impacto psicoemocional. Pero ahora, yo antes les decía que había que aconsejarle a los pacientes que si ellos pudieran hicieran actividad física porque esto ayudaba a mejorar la parte social, ¿sí?, la parte de emocionalidad. Pero si ese paciente está usando un aplique, tampoco va a ser muy sencillo que haga actividad física. Entonces, muchas veces nos olvidamos y decimos,